Hola gente, bienvenidos. Esto es El Rincón del Terror y hoy les traigo un caso sumamente interesante de los expedientes Warren y se trata del caso de El diablo me hizo hacerlo. En los primeros días de 1981, Brookfield, Connecticut estaban cumpliendo sus 193 años sin ningún homicidio, hasta que se rompió su racha. Temprano en la noche del 16 de febrero, Arn Cheyenne Johnson, de 19 años, se acercó a su casero Alan Bono y lo apuñaló varias veces con una navaja de bolsillo. En este juicio histórico, los investigadores paranormales Ed y Lauren Warren fueron llamados a testificar, ya que fue el primer caso conocido en Estados Unidos por utilizar la defensa de "el diablo me hizo hacerlo". Pero esta historia realmente comienza en 1980, cuando la familia Glatzel se muda a una pequeña casa en Brookfield, Connecticut. Y un día, cuando estaban realizando la limpieza de la casa, fue que David, de 11 años, dijo que le había aparecido un anciano que lo empujaba y lo amenazaba. Al principio lo descartaron como que el niño simplemente no quería hacer sus quehaceres, pero David se mantuvo firme. Y además, los extraños avistamientos no solamente continuaron, sino que también aumentaron tanto en frecuencia como en intensidad. Sobre todo por la noche, cuando David se despierta llorando y gritando, diciendo que un hombre de grandes ojos negros, rostro delgado con rasgos de animales y dientes afilados, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. La familia Glatzel, al no saber cómo poder resolver este problema, pidieron ayuda a una iglesia cercana y del pueblo. Y el sacerdote de la iglesia les dijo que con bendecir la casa era suficiente, así que eso fue lo que hicieron. ¿Ustedes qué creen? ¿Con bendecir la casa sería más que suficiente para deshacerse de estas visitas extrañas? Pues la verdad que lejos de acabar, las pesadillas de David aumentaron. David se despertaba repentinamente a distintas horas para silbar, gruñir, hablar con voces extrañas. Y de repente empezaba a recitar pasajes de la Biblia o del Paraíso Perdido de Milton. En su desesperación en no saber cómo poder ayudarle al pequeño David en esta pesadilla que estaba viviendo, la familia Glatzel llamaron a los autodenominados demonólogos Ed y Lauren Warren. Cuando la pareja entrevistó por primera vez a la familia, Lauren dijo que haber visto una forma negra y brumosa junto a David, lo cual indicaban que estaban tratando con fuerzas oscuras muy negativas. And when we got in the house, we were sitting there at the table talking. Now you would watch David, and he would be doodling, drawing or something like that, and he'd be concentrating on what he was doing. And then he would look up, and it was no longer a little 11-year-old boy. Now this 11-year-old boy would become extremely strong. I've seen nights when it would take 4 and 5 men to hold him down. He would be ranting and raving and yelling. There was times when he would attack his mother. Now this boy loved his mother. He loved his father. And at one time he actually broke the mother's nose, I believe. Durante el tiempo de la posesión de David, los Warren afirmaban sentir que estaban junto a una bomba. No sabían en qué momento podría explotar. Los Warren se comunicaron con la policía de Brookfield para darle aviso de toda esta situación, ya que David había amenazado con asesinatos y apuñalamientos, afirma Lauren. David decía que había sido ahogado y golpeado por manos invisibles. Además, los testigos informaban que aparecían espontáneamente moretones y marcas rojas en su cuerpo que no tenían ninguna explicación más que lo que decía el mismo David. Mientras que la situación iba empeorando, los Warren realizaron 3 exorcismos menores, que se dicen que para estos exorcismos no necesitaron permiso de la iglesia. Sí, dato muy importante para
más adelante, ténganlo presente. La información que hay sobre estos exorcismos que le realizaron a David es que hubo 4 sacerdotes presentes y que todo esto fue un intento de liberar al niño de cualquier espíritu maligno que lo estuviera poseyendo. Se dice que habían 43 demonios los cuales estaban dentro del cuerpo de David. Durante estos exorcismos menores, se dice que David levitó, dejó de respirar y dio los nombres de los 43 demonios que lo poseían. Esto es algo muy importante, ya que, por si no lo sabían, para poder realizar un exorcismo se necesita saber el nombre del demonio. Así que, muy importante, lograron sacarle los nombres de los demonios que lo poseían. Pero aquí es donde ocurre algo realmente malo que no se debe hacer. Y es que Aaron Cheyenne Johnson estaba presente en el momento del exorcismo, ¿sí? Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver este tipo con David? Aaron es el novio de Debbie, que es la hermana mayor de David, ¿sí? Debbie le había pedido a su novio que por favor pudiera ir a su casa a ayudarle a la familia, porque no podían controlar a David, ya que David, cuando se encontraba en estado de posesión, tenía una fuerza que había veces que se necesitaba hasta 5 hombres para poder sostenerlo y que no lastime a nadie. Entonces es ahí donde Debbie le pide ayuda a su novio para poder estar presentes en estos exorcismos que se realizaron. Y bueno, y esto es algo que nunca lo deben hacer. Si en algún momento llegan a estar presentes en algún exorcismo, no hagan esto, no reten nunca a un demonio. Pues lo que hizo Aaron fue hablarle directamente a los demonios que estaban poseyendo a David y decirles: déjenlo en paz, poséanme a mí. Y fue ahí donde comienza todo para Aaron Cheyenne Johnson. And remember that when you challenge the demonic, it doesn't act at that particular given time, Tony. Mm-hmm. It waits until you are the most vulnerable, and then it strikes. Después de que fracasaran estos exorcismos, Aaron tuvo un accidente automovilístico en el que afirmó que un demonio lo poseyó. Dice que una mano invisible agarró el volante y tomó el control del vehículo, obligándolo a salirse de la carretera y chocar contra un árbol. Obviamente nadie le creyó y esto quedó simplemente ahí. Poco después de todo este suceso, Debbie Glatzel y Aaron Johnson se mudaron de la casa de los Glatzel, ya que toda la situación se estaba volviendo insoportable. Debbie había sido contratada por Alan Bono como peluquera canina y la pareja también le alquiló un apartamento al señor Bono. Pero Debbie temía lo peor. Tenía miedo de que se haya traído consigo los demonios de David, ya que la situación con Aaron se había vuelto igual a lo que vivió junto con su hermano pequeño. Y es que Aaron había cambiado su comportamiento totalmente, se volvió agresivo, también empezó a hablar en lenguas, gruñía y decía que había visto a la bestia. Después de un tiempo, Debbie no lo reconocería y decía que era igual a David. Aaron Johnson era de esos tipos responsables que nunca faltan al trabajo, que siempre están puntuales, que son muy responsables. Pero llegó el día 16 de febrero de 1981, donde él llama al trabajo y se reporta enfermo. Pero en vez de ir a su casa a descansar, se va con Debbie a su trabajo. Y es ahí donde tienen todo un día normal, ¿sí? Y se encuentran con el jefe de Debbie, Alan Bono, y este les invita a almorzar. Estaban teniendo un día totalmente normal. Alan Bono estaba de muy buen humor, mucho más de lo normal, justamente por eso lo invitan a almorzar. Y se dice que bebieron un poco de más de vino, pero
que estaba todo tranquilo, no tenía ningún comportamiento agresivo típicos de alcohólicos ni nada por el estilo, estaba todo de lo más normal. Ya cuando volvieron de vuelta al trabajo es cuando Arn y Debbie se estaban por retirar ya para su casa, y es donde Bono hace un comentario que no fue malintencionado quizás, pero y es ahí donde Arn Johnson saca su navaja de bolsillo y lo apuñala 5 veces a Alan Bono. Luego de eso huye del lugar y Debbie queda totalmente paralizada viendo la escena, ¿sí?, donde su novio mata prácticamente sin motivo a Alan Bono. Más tarde, la policía lo encuentra a unas 2 millas de la escena del crimen y Arn estaba totalmente perdido, estaba desorientado, ¿sí? No sabía qué le pasó, estaba confundido, no entendía la situación. Cuando llegó el momento del juicio, Martín Mirela, el abogado de Johnson, intentó declararlo inocente por posesión demoníaca. Si bien esta fue la primera vez en que se intentó utilizar como defensa la declaración de posesión demoníaca, Minella había presentado 2 casos similares, pero estos casos no habían llegado a juicio. Lauren Warren estuvo de acuerdo en que Johnson estaba siendo poseído en el momento del asesinato, y Minella planeaba traer a expertos de Europa y citar a los sacerdotes que estuvieron presentes en el exorcismo de David Glatzel, ninguno de los cuales llegó a realmente suceder. Robert Callahan, el juez del caso, rechazó las declaraciones diciendo que es imposible de probar y que los testimonios no tenían importancia y eran poco científicos. Y finalmente el abogado utilizó la declaración de que fue en defensa propia, cosa que no le sirvió de mucho ya que el jurado no quedó convencido de su inocencia, y el día 24 de noviembre de 1981 fue declarado culpable de homicidio involuntario en primer grado y sentenciado de entre 10 y 20 años de prisión, pero de los cuales solamente cumplió 5 años de prisión. Tras su liberación se casó con Debbie Glatzel. Los extraños acontecimientos que rodean a la muerte de Alan Bono fueron publicados en un libro llamado El Diablo en Connecticut, escrito por Gerald Britt en colaboración con Lauren Warren. El caso fue dramatizado más adelante para una película de televisión llamada El caso del asesinato del demonio. En 2006, El Diablo en Connecticut fue relanzado, lo que llevó al hermano mayor de David, Carl Glatzel, de 42 años, a demandar a Gerald Britt, Lauren Warren y a la agencia William Morris, quienes poseían los derechos del libro. Según Carl Glatzel, su hermano menor, David, padecía una enfermedad mental y había sido explotado por los Warren. Además, en el libro, Carl fue descrito como un villano, simplemente porque tenía una voz cuerda y sabía que la historia era toda una farsa. Carl no es el único que critica a los Warren por la historia de lo que le sucedió verdaderamente a la familia Glatzel, sino también el padre de Nicholas Grieco de la diócesis, quien admitió que el caso de David había sido investigado por la iglesia, pero negó totalmente que se haya realizado algún exorcismo. Y es ahí donde yo le había dicho anteriormente, recuerden que los Warren dijeron que iban a realizar unos exorcismos menores, los cuales no necesitaban un permiso de la iglesia. Por lo tanto, ahí la iglesia no estaba enterada de estos exorcismos, si es que se realizaron realmente. La iglesia no tenía ningún conocimiento de estos exorcismos. Por lo tanto, ahí salta un precedente a que esto podría llegar a ser falso por el hecho de que la iglesia no tenía ni idea de esos exorcismos. Y en cuanto a los sacerdotes que supuestamente habían estado presentes en estos rituales de exorcismos, no se pudieron realizar entrevistas ni hablar con ellos, ya que fueron trasladados a otras parroquias por la iglesia. Entonces, ¿Arn Cheyenne Johnson realmente estaba poseído por demonios?
o simplemente fue una excusa que aprovecharon para intentar liberarse de la cárcel. Es probable que nunca sepamos realmente lo que pasó en esa pequeña ciudad de Brookfield, Connecticut, en 1981. Pero tú, ¿qué opinas?